Vamos a comenzar con el tercer trimestre, la semana 1. ¿Con qué vamos a comenzar? Con semejanza y trigonometría. Vamos a ver geometría, tercer trimestre, nivel medio 2. ¿Qué veremos hoy? Bueno, semejanza de triángulos, vamos a recordarlo, y las razones trigonométricas. Hoy recordaremos cómo reconocer cuando dos triángulos son semejantes. También recordaremos el teorema de Pitágoras para determinar un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. Y finalmente conoceremos las razones trigonométricas. ¿Ok? Triángulos semejantes. Recordemos que dos triángulos son semejantes cuando sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos interiores son congruentes, es decir, tienen la misma medida. En resumen, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, si sus ángulos homólogos tienen la misma medida y si las medidas de sus lados homólogos son proporcionales. Veamos si el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B'C'. Ahí tenemos los dos triángulos. El de la derecha es el primero. Siempre hay que seguir el orden que establece aquí. ¿Ya? El primero es el ABC y el segundo el A'B'C'. Entonces, ¿qué dice? Podemos observar que sus lados homólogos son AB con A'B', A'B'. AC, que sería el de abajo, con A'C'. ¿Se fijan? Si yo lo tomo aquí arriba, AC, arriba va a estar A'C', el mismo orden. Y por último, BC con B'C'. BC con B'C'. Y son proporcionales, es decir, AD es A'B', como AC es A'C' y como BC es A'B'C'. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que esa razón es la misma. Por ejemplo, si aquí BC con B'C', 9 dividido en 3. 9 es a 3. Esa es la razón. Y eso es 3. Todas las otras razones me van a dar 3. Y si es un decimal, me va a dar un decimal muy aproximado a 3. Si lo reemplazamos por los valores, obtenemos que AB es A'B', es decir, 8 es AC'. Ahí está. Después viene AC es A'C'. 11 es A'B'. Ahí está. Y por último, BC, que es 9, es A'B'C', que es 3. 9 es a 3. Y ahí tengo las tres razones, que son proporción. De la razón que tenemos los dos valores conocidos, o sea, esta, que conocemos los dos, el antecedente y el consecuente, podemos obtener la razón de proporción. Si lo divido, 9 dividido en 3 me da 3. Luego la razón de proporción en este caso es 3. Si el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B'C', que es el mismo anterior, sus lados homólogos son los que vimos antes y son proporcionales, es decir, sus razones son iguales. ¿Ya? Si quisiéramos encontrar el valor de un lado desconocido, solamente debemos escoger la razón que conocemos los dos términos, es decir, esta, que conocemos el antecedente y el consecuente. Aquí desconocemos uno y aquí desconocemos el B', e igualarla con la razón del término desconocido. Ejemplo, si queremos determinar C', ¿qué tengo que hacer? Tomar la razón que conozco, 9 es a 3, y la razón en que aparece C', es decir, voy a tomar estas dos. 9 es a 3 como 8 es a C'. ¿Y cómo despejo la C'? Recuerden que multiplico cruzado, 3 por 8, y divido por el opuesto a la variable.
dividido por 9. 3 por 8, 24, y 24 dividido por 9 es 2,7. Y si quisiéramos determinar B', yo tomo la razón conocida con la que tiene B', es decir, 9 es a 3 como 11 es a B'. Ahí. Y B' va a ser igual al producto cruzado, 3 por 11 dividido en 9. Y eso me da 33 novenos, o sea, 3,7. Ahora, ojo, con respecto a sus ángulos, estos son congruentes. No importa que uno sea más grande y el otro sea más chico, pero los ángulos son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo A, que es este, que vale 52, va a medir lo mismo que el ángulo A', que vemos que vale 52. ¿Ya? El ángulo B, este vale 81, por lo tanto el ángulo B' también va a valer 81 grados. Y por último, para sacar el ángulo C, fíjense que no lo tengo en ninguno de los dos, pero recordamos que la suma de los tres ángulos interiores en un triángulo me da 180 grados. Luego, si yo sumo 81 más 52, me da 133. Y lo que le falta a 133 para llegar a 180 es 53. Por lo tanto, ese ángulo va a valer 53. Lo mismo que el ángulo C', que vale 53. ¿Ven? Entonces los lados son proporcionales. Los lados puede ser uno más grande que el otro, pero siempre en la misma proporción. Y los ángulos son de igual medida, es decir, son congruentes. Ejercitemos. Si tengo el triángulo ABC semejante con el triángulo DEF, identifica sus lados homólogos. Veamos. Ahí tengo los dos triángulos que son semejantes. Fíjense que si yo aquí leo triángulo ABC, el otro va en el mismo orden, DEF. ¿Ya? Tiene que ser en el mismo orden. AB es homólogo ¿con cuál? Con DE, correcto. AC, la altura, es homóloga con DF, en el mismo orden, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Y por último, CB que sería la hipotenusa, es homólogo con FE. Luego se cumple que son proporcionales, sus lados homólogos, es decir, AB es ADE, como AC es ADF, ahí está, y como CB es AFE. ¿Ya? Veamos el otro. El triángulo ABC semejante con el triángulo PQR. Leámoslo. A, parte del lado agudo, B al recto, C para arriba. Entonces el otro tiene que leerse igual. P al ángulo recto, Q y para arriba, R. Tiene que ser el mismo orden, ¿ya? Veamos. A, B. Del ángulo agudo al ángulo recto abajo. AB es homólogo con PQ. ¿Ve? AC. AC. La hipotenusa subiendo. AC va a ser homólogo con PR. Y por último CB que es la altura, fíjense que está leída de arriba hacia abajo. CB es homólogo con RQ. Luego se cumple que sus lados homólogos son proporcionales, es decir, AB es APQ, como AC es APR y como CB es ARQ. CB es ARQ. ¿Ya? Indica cuál de los siguientes triángulos es semejante al de la figura. Ahí tenemos el de la figura. Los catetos miden 100
y 100 y 240 centímetros. La hipotenusa no aparece. Si no es necesario determinarla, no la determinamos, ¿ya? Ahí tenemos los triángulos. Entonces, no va a ser necesario determinarla porque fíjense que en todos los triángulos tenemos los dos catetos. Por lo tanto, podemos formar las proporciones entre los lados homólogos. Entonces, formemos la proporción. 100 es a 40, como 240 es a 80. Si parto en el primero, voy al segundo y después vuelvo al primero y vuelvo al segundo. Ahí tengo las dos razones. Veamos si forman una proporción. ¿Y cómo sabemos si forman la proporción? Multiplicando cruzado. 100 por 80 y 40 por 240. Si me da lo mismo, es proporción. Si no, no da proporción. Y me da diferente. Me da 8.000 y 9.600. Por lo tanto, estos no son semejantes. Pareciera, pero no son. Vamos con el segundo. De nuevo, tomamos la proporción. 100 es a 60. No importa que esté al revés. Yo puedo empezar por aquí o por acá, ¿ya? 100 es a 60, ahí está. Como 240 es a 144. Ahí está. Multiplico cruzado para ver si forma una proporción. Al resolver me da lo mismo. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. Veamos el tercero. 100 es a 90, como 240 es a 216. Realizo el producto cruzado para ver si es proporción. Saco los resultados y me da lo mismo. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Así verificamos si son o no semejantes. Si el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR, ¿cuál es el valor de X? A ver, ¿dónde está la figura? Ahí está. ABC, parte del agudo al recto para arriba. ABC. P del agudo al recto para arriba. Entonces, si yo observo eso, tengo 80, no tengo el lado aquí para poder armar la proporción. Tengo la altura, pero acá no la tengo. Aquí tengo la hipotenusa, pero acá no la tengo. Por lo tanto, no puedo formar las proporciones. Y como aquí tengo un triángulo rectángulo y conozco dos lados, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Que decía que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y si yo quiero calcular la hipotenusa, tengo que sumar los cuadrados de los catetos y sacar la raíz cuadrada. Ahí. Y si quiero calcular un cateto, tengo que restar la hipotenusa, que es C, menos el otro cateto. Y a eso le saco la raíz. ¿Ya? Pero ahora, como nos falta la hipotenusa, vamos a ocupar esto. Es decir, nuestro valor desconocido, que es AC, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos catetos al cuadrado. Es decir, 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. 60 al cuadrado es 3.600 y 80 al cuadrado es 6.400. Si yo sumo eso me da 10.000 y la raíz cuadrada de 10.000 es 100. Por lo tanto, el valor de ahí es 100 centímetros. Y ahora que ya tengo el valor de la hipotenusa aquí y el valor de la hipotenusa acá, puedo formar la proporción. 100 es a 150, como 60 es a X. Tomo la que conozco, 100 es a 150, y después tomo el valor que quiero encontrar, la X, y la X es homóloga con 60. Entonces 60 es a X. Y despejo,
multiplico cruzado, 150 por 60 y lo divido por 100. Y eso me da 9000 dividido en 100, que es 90. Luego, el valor de X es 90 centímetros. ¿Ya? Ahora esto tienen que estar copiándolo, porque si no lo copian no lo pueden ejercitar. Ya no queda ahí en la mente si no hay una práctica. Sigamos. Si el triángulo MNP es semejante con el triángulo CDF, completemos con verdadero o falso. Ahí tengo el triángulo MNP. Fíjense que parte en la hipotenusa MNP y se va al ángulo recto. Y el otro tiene que ser igual. CDF, parto en la hipotenusa, el opuesto al ángulo recto, CD y voy al ángulo recto. ¿Ya? Y tenemos que completar con verdadero y falso. Ahora, antes de completar, analizamos, como son semejantes, sus lados son proporcionales, pero aquí no tenemos nada de lado, solamente tenemos ángulos. Y los ángulos en triángulos semejantes son iguales, tienen la misma medida, ¿ya? Entonces, si este ángulo del vértice M mide 30 grados, ¿a cuál de estos dos le corresponderá? Entonces aquí, si les surgen dudas, váyanse al enunciado. El ángulo M, fíjense, triángulo M, es la primera letra. Va a ser, su homólogo va a ser la C, la primera letra. Por lo tanto, este ángulo I es el que va a valer 30 grados. ¿Ya? Para sacar el otro, para sacar el X, por ejemplo, yo tengo que tener presente que la suma de estos tres ángulos me da 180 grados. 90, el ángulo recto. 90 más 30 son 120. Y 120 para llegar a 180 son 60. Por lo tanto, ese ángulo X va a medir 60 grados. Y si este ángulo X, que está en el vértice N, mide 60, N, el del medio, aquí D, el del medio, este va a medir también 60 grados. Y con eso ya podemos responder el verdadero y falso. El ángulo X mide 30 grados, falso. El ángulo X es igual con el ángulo Z, verdadero. El ángulo Z es igual a 90, falso, porque vale 60. El ángulo Y es igual a 60 grados, falso, porque mide 30. El ángulo X es igual con el ángulo Y, falso, son distintos valores. El ángulo Z mide 30 grados, no, porque mide 60. ¿Y el ángulo Y mide 30 grados? Sí, ese sí que es verdadero. ¿Se fijan? Hicimos los cálculos antes y después respondimos los verdaderos y falsos. Sale más fácil. Sigamos. Si el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, sigamos con los verdaderos y falsos. Ahí tengo el ángulo ABC. ABC. Hipotenusa, ángulo recto abajo. Y el ángulo DEF. DEF. ¿Ya? Vamos a ver los verdaderos y falsos. Dice, los lados del triángulo DF miden 5 metros más que el ABC. Veamos los homólogos. Este 5 y este mide 10. Mide 5 más. Podría ser, ¿eh? Y abajo dice que los lados del triángulo DEF son el doble que el triángulo ABC. También podría ser. Entonces, para aclararlo, encontremos mejor el valor de otro lado del triángulo DEF, porque aquí hay solamente uno. ¿Ya? Vamos a sacar otro. Saquemos la hipotenusa, esta. Sería
5 es a 10, los homólogos, como 13 es a DE. Ahí está. Despejo el DE, multiplico cruzado, 10 por 13 dividido en 5, y eso me da 26. Por lo tanto, la hipotenusa ahí vale 26. Y con eso descartamos al tiro la primera, porque 13 a 26 tiene 5 metros más. Falso, falso, falso. Veamos ahora. Los lados del DEF son el doble. 10 es el doble de 5. Lo teníamos de un comienzo, pero necesitábamos verificarlo. 26 es el doble de 13. Correcto. Bien, verdadero. El ángulo E, mide el doble que el ángulo B. ¿Este ángulo es el doble de este? No, recuerden que los ángulos son congruentes, tienen la misma medida, ¿ya? Ahí no mide el doble, los lados sí. La razón de semejanza es 1 es a 2, también, porque aquí yo veo la razón de semejanza. 5 es a 10, si lo simplifico me va a quedar 1 es a 2, que lo puedo escribir con la división. Verdadero. Y por último, el ángulo A, mide lo mismo que el ángulo D. ¿Estos dos ángulos son iguales? Correcto, porque son los homólogos y miden lo mismo. Verdadero. ¿Ya? Vayan copiando esto. Después lo retroceden y lo copian y lo practican. Seguimos. Pasamos ahora a acercarnos ya a la trigonometría. Vamos a conocer el cateto opuesto y el cateto adyacente de un ángulo. Observa el siguiente triángulo, con catetos A, B, hipotenusa C, y los ángulos interiores agudos alfa y beta. A partir de la figura vamos a responder unas preguntas. ¿Ya? Fíjense que aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde ya tienen que tener requete conocidos los catetos. Recuerden que los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Cateto A, cateto B. Y el más largo, o el que va en diagonal, es la hipotenusa. Siempre va a ocurrir eso en un triángulo rectángulo. Los dos lados que forman el ángulo recto son los catetos y el más largo es la hipotenusa. Ahora, se dice que el cateto A, es un cateto opuesto al ángulo alfa. Este lado, este cateto, es opuesto al ángulo alfa. ¿Por qué piensas que se llama de esta forma? ¿Por qué se llamará opuesto? Porque justamente está opuesto, está al otro lado. Si aquí está alfa, el cateto opuesto está allá, al otro lado, al frente, opuesto. ¿Ok? ¿Y cuál sería entonces el cateto opuesto al ángulo beta? Si yo ahora me poso aquí, en el ángulo beta, ¿cuál será el cateto opuesto al ángulo beta? B, pues, porque está opuesto al otro lado, enfrente. Este es el cateto opuesto al ángulo beta. ¿Ya? El lado B. Ahora, a su vez, se dice que el cateto B, este cateto, se considera un cateto adyacente al ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa y este cateto es adyacente. ¿Por qué se llamará así? Porque está al ladito. Está al lado del ángulo alfa. Este cateto está al lado.
y este otro cateto está opuesto. Entonces, este es el cateto opuesto al ángulo alfa y este es el cateto adyacente al ángulo alfa. Ahora, ¿cuál será el cateto adyacente del ángulo beta? El lado A, porque está al ladito del ángulo beta. Esta es la hipotenusa, nada que ver. Estamos hablando de los catetos. Cateto adyacente al ángulo beta, cateto opuesto al ángulo beta. ¿Ya? Por lo tanto, el cateto adyacente al ángulo beta va a ser el lado A. ¿Ya? Observe el siguiente triángulo rectángulo y nombra lo que se pide. Veamos. Ahí tenemos el triángulo rectángulo, tenemos los catetos B, cateto A, hipotenusa C y los ángulos agudos alfa y beta. El cateto opuesto a alfa. Alfa. Cateto opuesto a alfa, A. Cateto adyacente a alfa. Adyacente a alfa, al ladito de alfa, B. Cateto opuesto a beta, me voy al ángulo beta. Cateto opuesto, al otro lado, B. Cateto adyacente a beta, al ladito de beta. ¿Qué cateto está? El cateto A. ¿Ven? Así lo reconocemos. Veamos ahora en esta otra figura. Tenemos el triángulo rectángulo, alfa y beta. Cateto opuesto a alfa. Es este, lo nombramos TS. Ahí está. Cateto adyacente a alfa. Acá está el ángulo alfa, el adyacente que está al ladito, RS, este. Cateto opuesto a beta. Aquí está beta. El opuesto, este, RS. Ahí está. Y el cateto adyacente a beta, el que está al ladito de beta, TS. Ahí está. ¿Ya? Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas a aquellas razones que se establecen entre las medidas de sus lados. Cada razón trigonométrica se relaciona con alguno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo y se definen de la siguiente manera. Entonces, ahora vamos a definir las razones trigonométricas, ¿ya? Y tienen un nombre. En las razones trigonométricas, las básicas son tres: seno, coseno, tangente. ¿Ya? Ahí están las tres. Seno de alfa se abrevia sen alfa. Uno no escribe seno, pone sen. Y el seno de alfa va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Cómo lo vamos a abreviar? CO, cateto opuesto, partido por hipotenusa. El coseno de alfa lo vamos a abreviar cos alfa. Y el coseno de alfa corresponde a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa del ángulo alfa. ¿Cómo lo abreviamos? Cateto ACA partido por hipotenusa. Y por último, la tangente de alfa se abrevia tan alfa, corresponde al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, es decir, CO, cateto opuesto, sobre CA, cateto adyacente. Entonces, esa definición la vamos a tener presente en este resumen, que es el que tienen que tener a la vista siempre. Seno de alfa es igual al cateto opuesto partido por hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Y tangente de alfa, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí tenemos las tres razones trigonométricas básicas. ¿Ya? Observemos el siguiente triángulo y determinamos lo que se pide a continuación. Ahí tenemos el triángulo. Tenemos los dos ángulos interiores, la hipotenusa y los catetos que miden 20 y 15 metros. El cateto opuesto a alfa mide alfa. Aquí está alfa. El cateto opuesto es 15. El cateto opuesto a beta, me voy a beta ahora. El opuesto a beta es 20 metros. El cateto adyacente a alfa. Aquí estoy en alfa, el que está al ladito de alfa, ese no es porque es la hipotenusa, es este, 20 metros. Y el cateto adyacente a beta es 15 metros. ¿Ve? Ahora, si queremos determinar el seno de alfa, yo tengo que determinar la razón entre el cateto opuesto de alfa, 15, sobre la hipotenusa que es 25. Ahí está. Si quiero determinar el coseno de alfa, tengo que escribir la razón entre el cateto adyacente a alfa, 20, sobre la hipotenusa que es 25. 20, 25 avos. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente a alfa. Cateto opuesto, 15, sobre el adyacente que es 20. 15 sobre 20. Y si me piden ahora el seno de beta, me cambio de ángulo, me voy a beta. Y ahí busco el cateto opuesto a beta, que es 20, partido por la hipotenusa, que es 25. Ahí está. Coseno de beta, cateto adyacente a beta, 15, partido por la hipotenusa, que es 25. Ahí está. Y tangente de beta, que es cateto opuesto, 20, sobre cateto adyacente, que es 15. 20 sobre 15. Ahí está. ¿Ya? Ahí determinamos las razones trigonométricas del ángulo alfa y del ángulo beta. Encontrar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Cuando te piden las razones trigonométricas del ángulo alfa, es que tienes que encontrar el seno, coseno y tangente. ¿Ya? Veamos la figura. Ahí está. Tengo el triángulo, los ángulos alfa y beta, y tengo que la hipotenusa es 7, un cateto es 6 y me falta el otro cateto. Como me falta un cateto, voy a tener que aplicar Pitágoras lo más probable. En este caso, nos falta el valor de un cateto. Lo que decíamos, nos falta ese cateto. Y tenemos el valor de los otros dos lados. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar ese valor. Como falta un cateto, tenemos que restar el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que tenemos. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, x va a ser igual a el cuadrado de la hipotenusa, 7 al cuadrado, menos el cuadrado del otro cateto, 6 al cuadrado. Eso me queda raíz de 49 menos 36, raíz de 13. Por lo tanto, x va a medir raíz de 13. Y conociendo ya los tres lados del triángulo, podemos sacar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Seno, coseno, tangente. Ahí está. Y aquí les voy a tratar de poner música a la cosa, para que traten de aprenderlo, ¿ya? Seno, coseno, tangente, siempre en ese orden. Y vamos a ponerle música y le vamos a poner esta música. Tan, 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 coca, coca, hip, hip. ¿Lo ven?
Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Bajo y subo. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Y ahí se me forma cateto opuesto partido por hipotenusa, cateto adyacente partido por hipotenusa y cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y ahora vamos a determinar el seno de alfa. Seno de alfa, aquí está alfa. Cateto opuesto, que es 6, partido por hipotenusa, que es 7. Correcto. Coseno de alfa. Cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 13, partido por la hipotenusa, que es 7. Y tangente de alfa, cateto opuesto, que es 6, partido por cateto adyacente a alfa, que es raíz de 13. ¿Bien? Y me entusiasmé y vamos a sacar el seno de beta. Me voy a beta. Cateto opuesto, raíz de 13, partido por hipotenusa, 7. Coseno de beta, cateto adyacente, 6, partido por la hipotenusa, que es 7. Y la tangente de beta es el cateto opuesto, que es raíz de 13, partido por el cateto adyacente, que es 6. ¿Lo ve? Y un ejercicio de aplicación. Si en un triángulo rectángulo se cumple que coseno de alfa es 3/4, determina el valor de seno de alfa. Si yo lo veo así, no me hay problema, como que no se aclara. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar el dibujo asociado para aclarar un poquito la pregunta. Hago mi triángulo rectángulo, porque si estamos hablando de trigonometría, en esta unidad es en triángulos rectángulos, y ubico el ángulo alfa, arriba o abajo. Yo lo ubiqué abajo, ¿ya? Ahora, como el coseno de alfa es 3/4, y yo sé que el coseno de alfa es cateto adyacente partido por hipotenusa, el cateto adyacente a alfa va a ser 3 y la hipotenusa va a ser 4. Y ahí ya encontré la hipotenusa y un cateto del triángulo. Y para encontrar el otro, tendré que aplicar el teorema de Pitágoras, porque me falta el cateto opuesto, que está desconocido. Yo para calcular el seno necesito el cateto opuesto. Entonces, como me falta un cateto, aplico el teorema de Pitágoras y tengo que restar la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Y me va a quedar la hipotenusa al cuadrado, 4 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, 3 al cuadrado. 16 menos 9 me queda raíz de 7. Por lo tanto, la x va a tener un valor de la raíz cuadrada de 7. Y ahora ya puedo determinar el seno de alfa. Seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Raíz de 7. Y el cateto y la hipotenusa, 4. Y ahí hemos terminado la clase correspondiente a esta semana. Esperamos vean este tutorial antes de las clases de la semana y así estar mejor preparados. Recuerda que este trimestre será muy corto. Cualquier duda, comunícate con tus profesores. Adiós.